Hola, vamos a arrancar el video de la clase del martes pasado, el 19 de mayo. Lo vamos a dividir el video para que no quede tan largo, porque vimos varios temas y bueno, vale la pena dedicarle el tiempo que corresponde a cada uno. Así que arrancamos con el primero. Habíamos visto una página, un ejemplo de una página web dinámica. En el ejemplo lo podríamos partir en dos mitades, donde por un lado tenemos el lenguaje HTML y las hojas de estilo de tipo CSS, que van a ser las interpretadas por el browser. El navegador web estarán de este lado, del lado del cliente, y del otro lado, para este ejemplo en particular, para programar del lado del servidor y generar ese contenido dinámico, utilizamos Python y una pequeña reforma. En el ejemplo que les mostré en la clase, habíamos usado para validar el nombre de usuario y contraseña los datos sacados desde un archivo de texto. Bueno, ahora lo modifiqué a partir de una consulta que me hizo un compañero y lo hice tomando los datos desde una base de datos. Así que del lado del servidor vamos a tener el Apache, que va a interactuar con Python y MySQL para generar ¿qué cosa? Una salida que va a ser un archivo de texto codificado en HTML y con unas hojas de estilo para cambiar su aspecto. Este es el resultado que va a viajar hasta el cliente y que el browser va a interpretar. Ok. La primera página de tipo HTML, recuerden, era el lenguaje de etiquetas utilizado para decirle al servidor, al cliente, cómo tiene que mostrar la información de esa página, cómo está estructurada la información de esa página. Esa estructura se la damos con el HTML. Bueno, esta primera página, llamada login.html, va a estar alojada en el servidor y va a ser la primera respuesta que va a dar cuando hagamos un get de esta página, ¿sí? Estamos simulando lo que sería el ingreso a algún sitio que requiere validación de usuario y clave. Yo les había comentado que todo lo que es la programación en páginas, las páginas van a estar estructuradas por contenedores, por cajas. Así que para que quede un poco más gráfico acá, fíjense, tenemos bien diferenciado tres contenedores. Un primer contenedor donde será la cabecera de la página, donde puede estar un logo, donde puede estar un mensaje de bienvenida, es este contenedor color azul. Tenemos otro que es central, con la información central de la página, donde va a estar el formulario, donde se va a cargar el usuario y contraseña. Y después, finalizando, otro contenedor, que es el que está acá abajo, color gris, que vendría a ser el pie de página de esta página que hice. Así que, bien definido, tres contenedores: una cabecera, un cuerpo principal y un pie de página. ¿Cuál sería el código fuente que está atrás de esa página que les mostraba recién, con los tres contenedores, donde en el medio el principal era el formulario? Bueno, eso va a ser un archivo de texto plano con extensión .html llamado login.html, y esta es parte del código fuente de esa página. Estas son las etiquetas que venimos viendo, que ya se las había empezado a comentar. Una primera etiqueta que define el doctype del resto del documento. Este documento que sigue a partir de la línea 2 va a ser un documento de tipo HTML. Línea seguida, la línea número 2, abrimos la primera etiqueta, la que abre es esta que está acá, HTML, y será la última que cierre toda esta página. Siempre recuerden que las etiquetas va una de apertura y una de cierre. Por ejemplo, el ejemplo acá que tenemos es el head. Abro el head en la línea número 4, lo cierro en la número 8. La forma de cerrarlo es poniéndole una contrabarra adelante. Ahora, un poquito más adelante, entramos a esta página y empezamos a recorrerla para ver cuáles son los elementos. Ahora simplemente los mencionamos. Recuerden,
esta primera página es HTML y este es el contenido fuente que, interpretado por el browser, se ve de esta manera. Vamos a la próxima página. Dijimos que del lado del servidor íbamos a utilizar el lenguaje de programación Python para que interactúe con una base de datos y que pueda validar ahí el formulario y contraseña que le voy a mandar con un formulario desde la primera página. La página login.html va a tener un formulario. Ahí vamos a cargar dos variables y al apretar un botón esa información va a viajar al servidor. ¿Hacia qué página? Esta, que es consultar base de datos.py. Está codificada en Python. Entonces el Python se conectará a la base de datos, hará algún chequeo, primero recogerá la información que le mandé del formulario, valida y genera, como vamos a ver, 3 salidas distintas. Ese será el contenido dinámico. 3 posibles salidas en función a la validación de las variables usuario y password. Según la validación sea OK, la validación no sea OK, significa que no encontró el usuario o la password, y una tercera salida si alguien está accediendo a esa página sin pasarle variables. Dijimos que íbamos a usar unas hojas de estilo para darle un aspecto visual distinto al HTML pelado, que no define ni posición de los elementos, ni color, ni fondo, ni imágenes, nada. Entonces, para poder cambiar el aspecto del HTML nos vamos a valer de hojas de estilo, y las hojas de estilo, como había comentado en alguna otra presentación anterior, van almacenadas en un archivo un archivo con extensión CSS. CSS va a ser las hojas de estilo para cambiar el aspecto del documento HTML. En el caso del ejemplo que estamos viendo ahora, yo generé un archivo llamado estilo para login.css. Dentro de este archivo van a estar las directivas para cambiar el aspecto visual del contenido HTML. Por ejemplo, fíjense en acá, tenemos para definir el tamaño, el margen, después veremos qué es el margin y el padding. Fíjense en acá, box shadow, también para generar una sombra alrededor de un contenedor. Bueno, todo eso está dentro del archivo login, estilo para login.css. Y para este ejemplo les comenté que cambiamos el archivo de texto donde yo guardaba el usuario y contraseña para hacerlo más parecido a la realidad, donde ese tipo de validación siempre se hace contra una base de datos. Ustedes han tenido una materia base de datos, después podemos hacer un repaso, le vamos para refrescar bien los conceptos o cosas que no hayan quedado claras. Así que bueno, más adelante armamos una clase repaso de lo que es base de datos. Ahora simplemente se lo muestro. Piensen en una base de datos como una manera eficiente de guardar información en formato con tablas. Esas tablas las podemos pensar como si fuera una hoja de un Excel, de un archivo Office Excel, donde tenemos columnas, donde tendremos los registros, donde las columnas tienen un tipo de dato, y ahí vamos guardando la información. ¿Podemos guardar información en un archivo de texto, como habíamos hecho en el ejemplo? Sí, pero el guardarlo en una base de datos es algo mucho más seguro, mucho más rápido para acceder y de una manera estándar. Entonces, para el ejemplo se usó el MySQL, que es un motor de base de datos que viene dentro de ese paquete de software que le había comentado, que era el XAMPP. El XAMPP les había comentado que tenía el servidor web Apache y el motor de base de datos MySQL.
La página, la segunda página, la que validaba contra la base de datos, les había dicho que estaba programada en Python y que generaba 3 tipos de salida distinta en función a si el usuario estaba validado o no. Esta podría ser la salida por una validación OK, donde validado el usuario, Candela y su respectivo password devuelve un mensaje dándonos la bienvenida al usuario ingresado. Esto sería contenido dinámico. ¿Por qué? Porque esa salida no va a ser igual si el usuario y contraseña no es correcto. Yo ahí cambié la contraseña para el usuario Candela y ya el mensaje de salida no es el mismo, porque ese usuario y contraseña o el usuario o la contraseña no es correcto. Por lo tanto, me sugiere que vuelva a intentar el logueo, que vuelva a intentar ingresar usuario y contraseña. Muy bien, vamos a arrancar viendo el contenido fuente de estas páginas. Acá tenemos la página login. La página login, vamos a partir para verlo en simultáneo. ¿Sí? Acá tenemos dentro de mi máquina siempre el mismo servidor web corriendo, el servidor Apache. El servidor Apache tenemos configurado una carpeta llamada docencia y dentro de docencia puse este ejemplo, login.html. ¿Sí? Tiene estos 3 contenedores, un contenedor principal en azul, uno de medio con el fondo sombreado y un pie de página en color gris. ¿Cómo vamos armando esto? Acá tenemos el HTML fuente que da origen a esta página que está a la izquierda. Esto que está a la derecha es el fuente de esto que está acá a la izquierda. Primer línea se define el doctype. Paso seguido abrimos el documento HTML con la primera etiqueta. Fíjense en cierra el contenido la misma etiqueta con la que abrí con una contrabarra adelante. Esa es la manera de cerrar. Esto siempre son todos contenedores, un contenedor adentro de otro. Dentro ya del documento HTML, la etiqueta que le sigue será un head, que será la cabecera del documento. La cabecera del documento. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, ahí tendré distintas etiquetas que solo son válidas dentro del head. Por ejemplo, la etiqueta title, que es el título que se verá acá arriba en la solapa. Ven acá arriba en la solapa, el Chrome, el Google Chrome me muestra este nombre que se llama página validación de usuarios. Ese texto lo toma de acá. La etiqueta de esta title, ese texto que escribo acá, será el que aparece acá arriba en la etiqueta. Perdón, en la solapa esta que está acá. El nombre de esta solapa es este nombre que le puse acá. Después tenemos, estos son genéricos, ustedes van a ver que hay un montón de que le puedo poner distintos meta. Esto es meta información. Esta información sirve para el browser, le ayudo al browser para decirle cómo tiene que ir armando lo que sigue abajo. Por ejemplo, acá le estoy diciendo que el set de caracteres será de tipo UTF-8. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, para que tenga en cuenta si voy a usar acentos. Acá, la palabra página, tengo un acento en la A. Bueno, ese acento viene dentro de una codificación de caracteres. ¿Recuerdan los códigos ASCII para los caracteres? Bueno, eso a nivel... recuerden, esto estamos hablando siempre de una red de datos. Todo esto, el mundo nuestro es digital, ¿no? Todo va codificado con algún código pasado del binario, por ejemplo el hexadecimal. Bueno, todo va codificado. Esa codificación de los caracteres, para que nosotros podamos utilizar los acentos y las ñ, ¿sí? Lo que necesitamos en nuestro vocabulario para escribir páginas en español, en castellano, bueno, tienen que ir codificadas en UTF-8. ¿Qué pasa si no lo pongo? Y bueno,
probablemente algunos browsers, más que nada los más modernos, el acento me lo muestre bien, porque se da cuenta solo de la codificación a partir de los caracteres que tengo dentro. Pero puede ser que no, y puede ser que los acentos me los muestre, no los reconozca y me lo muestre con un carácter raro. O qué pasa si mi página va a tener palabras o caracteres en un idioma que no manejamos, o sea, como ser algún idioma asiático o árabe, ¿sí? Donde claramente la tipografía es otra. El browser, para poder mostrar cuál es el set de caracteres, hay que definírselo antes. Y la forma de definírselo es con utilizando un meta dentro del header de la página. Hay un montón de metas más con keyword, varias cosas que lo vamos a ir viendo más adelante. Por ahora nos quedamos con el meta y la definición del charset. Otro importante que vamos a usar ahora es que es un link. Yo lo que voy a hacer es, este documento lo voy a linkear con otros. Si yo voy a ir armando mi página, los contenidos de mi página, le voy a decir al browser, mira que mi página no viene sola, viene asociada con una hoja de estilos. Le voy a poner un link a una hoja de estilo, Style Sheet. Y esa hoja de estilo está ubicada ¿dónde? Dentro de una carpeta llamada CSS, y el nombre de la hoja de estilo es estilo para login.css. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se lee? Fíjense, acá estamos dentro del XAMPP, la carpeta hdocs, que es donde voy a ir a tirar los contenidos que el servidor va a utilizar para servir. Dentro de hdocs, la carpeta docencia. En docencia tenemos login, html, es esta que está acá, la que estoy abriendo acá, login. Y dentro de la misma carpeta hay otra llamada CSS. Y dentro de CSS tendré la hoja de estilo y 3 imágenes. Entonces, acá en la página login le voy a decir, esta página viene asociada, viene linkeada con una hoja de estilo, y le paso la ubicación. Utilizando el href le paso la ubicación. Entonces ya vimos lo que era el meta, la etiqueta link, la etiqueta title, todo dentro de header. Finalizado el header, donde acá le di un montón de información al browser, pasamos a abrir el cuerpo de la página, lo que se llama la etiqueta body. Todas, absolutamente todas las páginas van a tener estas etiquetas que estoy describiendo acá, todas las van a tener. Puede ser que tengan muchísima más información acá adentro, pero todas tienen que respetar este formato. Finalizado el header, abrimos el body, y el body va a definir el cuerpo, body, cuerpo. Acá tenemos otra etiqueta llamada header. No hay que confundir este header con este head. Este sería cabeza. Bueno, sería parecido, ¿no? Este header es una etiqueta creada por la última definición del estándar, lo que sería el HTML5. HTML5 ya define algunas etiquetas de las cuales ya se espera una ubicación o un contenido en particular. ¿Qué quiere decir esto? Antes, los estándares anteriores, anterior al HTML5, definido el body, lo que seguían eran toda una serie de contenedores, ¿sí?, definidos por el usuario. Y eran todos genéricos. La única diferencia era que yo le iba a definir un nombre y después, a partir de la hoja de estilo, ahí le iba a definir el tamaño, la ubicación. Pero para el browser era todo lo mismo, no le daba información con respecto a qué es lo que voy a guardar ahí. En todos los contenedores los trataba de la misma manera. Los ubicaba o le daba colores o tamaños distintos porque la hoja de estilo se lo decía, pero no tenían un peso específico dentro de la página. A partir de HTML5 empiezan a aparecer etiquetas ya que hace referencia o se espera que ahí haya un contenido específico. Por ejemplo, esta que es header. El header se espera que uno vaya a poner información de este estilo que tenemos acá.
la cabecera de la página. Ya dentro del body, dentro del cuerpo de la página, acá todas las páginas, o la gran mayoría, tienen algún encabezado con un logo o el nombre de la página. Siempre va a tener alguna cabecera. Bueno, en este caso, este contenedor color azul va a ser nuestro header. El header ya de la página en sí, ya del documento, del contenido de la página. El header va a tener un logo y va a tener este texto que está acá, que es el login. Este texto que está acá. Fíjense, yo les comentaba esta etiqueta div, que es para armar contenedores genéricos, para armar cajas. Bueno, yo dentro del header voy a definir una caja en particular llamada logo para poder darle estilo a este login. Si yo tiro el login suelto dentro del header, no voy a poder darle algún comportamiento específico dentro del header. Entonces, utilizando otro contenedor acá adentro, podría ubicarlo, como en este caso, tirado hacia la izquierda, o con una tipografía más grande, con un tamaño de fuente más grande y con un color de fondo, con un color para la fuente blanco, que es distinto al default que el browser me pone. Todos los textos, salvo que yo le defina una política en el CSS, el browser todos me lo va a mostrar en color negro. Este que está acá, este texto, formulario, la palabra usuario, la palabra password, yo no le definí ningún color. Es el que me deja el browser por defecto. Algún color le tiene que dar a las letras, a los párrafos que tenga ahí adentro. Después, si con un CSS yo le defino un color distinto, bienvenido sea. Pero mientras yo no le defino un color, el negro va a ser el color por defecto. Entonces, para que la palabra login pueda ser blanco, lo definí dentro de una caja llamada logo, y ahí sí le voy a decir que el texto que esté dentro del logo será distinto. No será la fuente por default, por defecto. Va a ser una fuente distinta. Entonces, todas las páginas dentro del body tendremos un encabezado, este que está acá arriba, y después tendremos distintas secciones. En nuestro caso tendremos una sola sección, que es esta que está acá. Pero ustedes piensen en una página donde la página podría estar dividida, este contenido central, en tres partes, donde acá a la izquierda podría tener un menú con botones, con links que van llevándome a otro lado. Acá en el medio sí, un contenido principal. A la derecha podría este cuerpo central podría estar dividido en tres. A la izquierda menú, en el centro información principal, y a la derecha podría tener una columna con, por ejemplo, publicidad. En ese caso tendría tres secciones. Para el ejemplo nuestro usamos una sola en el centro, sí, para que sea más sencillo. Este section también es una palabra reservada del HTML5. Entonces, dentro del section tendremos un contenedor llamado caja formulario. Después, cuando veamos el CSS, vamos a ver para qué necesito esto, para qué necesito identificar esta caja. Esta caja la necesito identificar para que el documento CSS, la hoja de estilo, ahí poder definir cómo se va a ver todo esto que está acá adentro. Fíjense, la abro acá en la línea número 18 y la cierro en la línea número 41. Bien, dentro de esa caja vamos a tener un formulario, form. En form era una de las etiquetas que ustedes habían investigado un poco de qué se trataba, qué servía, qué variables, qué métodos usaba en un trabajo práctico que les di con anterioridad. Como han leído o no, si no se los comento ahora, el formulario es una forma de poder enviar información hacia otro lado. En el caso nuestro, la información que yo cargue acá en el formulario, un campo usuario, un campo contraseña,
lo va a enviar apretando el botón ¿a dónde? A lo que yo defina dentro de el campo Action. El campo Action del formulario, ahí defino a dónde va a mandar esa información. En el caso nuestro nos la manda a la segunda página, la que hace la consulta de base de datos. Consulta base de datos.py. Ahí va a viajar la información que yo escriba acá. Usuario y password, cuando aprieto botón, viaja ¿a dónde? A consulta base de datos.py. Consulta de base de datos.py, lo que yo puse en el action. Formulario, campo action, le defino a dónde voy a mandar la información. Volviendo acá, dijimos que esto era el formulario tenía, más allá de las etiquetas, que acá tenemos, esto es una etiqueta, usuario y password, es una forma de escribir ese texto al lado de la caja de texto. Este text box son los campos de tipo input. Estos son los verdaderamente importantes, porque estos son los que van a generar una variable. Tendremos el input con el nombre usuario y tendremos otro input con el nombre password. Por último, tendremos otro input que será de tipo submit. Ese submit lo que significa es que este campo va a ser un botón, este que está acá. Al definirlo, ese input, como de tipo submit, el browser me lo dibuja con un botón. La forma de dibujar el botón, otra vez, es la forma default que tiene el browser de dibujarlo. Yo, si esta misma página la abro con Internet Explorer, tal vez el botón no se vea igual, y si lo abro con el Mozilla o con el Safari, también puede ser que haya diferencia. ¿Por qué? Porque no le definí ningún CSS, ninguna política de estilo en particular para el botón, así que me lo muestra como el fabricante se le ocurre que tiene que mostrar los botones. Si yo quiero que ese botón tenga fondo verde, que sea redondo, bueno, tendré que agarrar las hojas de estilo, referenciar el botón y decirle cómo va a ser su aspecto. Si no lo digo, el browser le pone el defecto que trae, por defecto el aspecto que trae, que es este que está acá, así, el botón así como está, color gris. Bueno, entonces el formulario siempre va a tener campos de tipo input que se transforman en variables que al apretar el botón submit lo va a enviar a donde yo le especifique en el campo action. Ahora vamos a ver, vamos a poner acá un usuario que yo de antemano sé que no está en la base de datos, enviar formulario, y ahí me dirijo a la página consulta base de datos, y ahora vamos a ver qué es lo que hace esa página, ese archivo Python, para poder generar esta salida. ¿Cómo sabe que el usuario Gustavo con password, este que está acá, no existe en la base de datos? ¿Cómo lo sabe? Bueno, veamos aquí el archivo fuente, consulta base de datos. Acá aprovecho para explicar algo que se los venía comentando, y ahora vamos a ver si se lo puedo ejemplificar mejor. ¿Qué es esto de importar librerías o importar módulos? Fíjense, acá para poder utilizar el Python dentro del Apache, tengo que hacer uso de algunas librerías, estas que están acá, que lo que hacen es permitirme hacer esto, el form, get value, para poder agarrar las variables que vienen acá. Para poder agarrar este usuario y esta password, en el Python lo tengo que usar de esta manera. Tengo que importar esta librería, esa librería me genera un método llamado file storage. Ese file storage lo guardo en una variable de tipo form, y después al form le puedo hacer un get value. Bueno, esta forma de
manejar los objetos viene justamente de la programación orientada a objetos. Python ya desde el vamos trata todo como si fueran objetos. Entonces esto de hacer un form.getValue es porque form es un objeto, es una variable de tipo objeto. Esto por ahora quédense con eso nada más. Más adelante, cuando lleguemos a la verdadera programación objeto, lo vamos a explicar en detalle. Por ahora quédense en que se hace así. ¿Sí? Ahora, lo que yo le quiero explicar es qué es esto de importar algo. Miren, yo hice un ejemplo. ¿Ven que dice import validar? Bueno, este validar lo hice yo y es otro archivo, un archivo Python de los que venimos haciendo, donde definí una sola función. Una sola función, que es la función que se conecta a la base de datos. ¿Ven? Acá también hacemos el import MySQL. Esto es para poder conectarse a la base de datos. La base de datos también hay que validar un usuario, una contraseña, hay que apuntar a una base en particular y después poder hacer la consulta de tipo SQL, que también vamos a hacer un repaso para que recuerden cómo eran las consultas a las bases de datos. La hacíamos utilizando un lenguaje llamado SQL y tenía una forma particular de consultar. Hacíamos un select, algún campo, from, el nombre de una tabla, en este caso la tabla de usuario, y ahí le vamos a poner una condición, where, donde el usuario sea igual a, ¿qué cosa? Al usuario que agarré en el paso anterior, y que la clave sea igual a la clave que agarré en el paso anterior. Esto después hacemos el repaso de base de datos. Ahora solo se los muestro. Esto reemplazaría a lo que habíamos hecho en la clase por Discord, donde recorríamos un archivo. Abríamos un archivo, con un for lo recorría línea a línea y iba buscando si existía ese usuario y password que me habían pasado. Ahora conceptualmente es similar en el sentido de que en vez de abrir un archivo, lo que abro es una conexión a una base de datos, recorro esa tabla usuarios en busca de dos datos, un usuario y password que ingresaron a través del formulario. Si son correctos, devuelvo una salida y con un valor, y si no es correcto, devuelvo un valor indicando que no se encontró el usuario y clave. Ahora, lo que le quiero mostrar es lo siguiente. Fíjense, defino una función, nombre en particular, validar usuario desde base de datos, recibe dos campos, recibe dos variables y devuelve un resultado. Bueno, desde acá lo único que hice fue importar validar. Donde validar es este otro archivo que tengo acá. El efecto que tiene esto es lo mismo si yo agarrara todo esto que está acá y lo defino dentro de mi único documento. ¿Ven? Yo acá lo único que hice fue import validar. ¿Por qué? Porque lo tengo en un archivo aparte. Si en vez de hacer eso hago esto, el efecto es el mismo. ¿Ven? Entonces, todos estos que tenemos acá, estos import, sería para no tener toda esta definición dentro de mi documento. Es como hacer un copiar y pegar. Copiar y pegar de algo que tengo definido en otro archivo, llamarlo, porque lo voy a utilizar dentro de mi archivo principal, dentro de mi mail, y es una manera de que este script me quede más prolijo, ¿no? Sin tener tantas líneas de código adentro visualmente. Después para la memoria, para el intérprete es lo mismo, porque recuerden que el Python es un lenguaje interpretado, y donde el intérprete viene y va leyendo y va ejecutando uno por uno en las líneas. Cuando entra acá, agarra y se trae todo lo que está en la librería y lo guarda, todo lo que está dentro de la librería, y es como que lo tiene en memoria. Es como si hiciera un copy paste.
Entonces con la línea que yo tenía antes, en vez de tener todo esto acá, todo esto lo saco, me lo llevo a otro lado y acá solo pongo el import. Import, validar. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque el validar lo separé y lo tengo en otro lado. ¿Ven? O lo hago así, import validar, y el validar está en otro lado, o lo escribo acá. Eso es lo que hace el import. Entonces acá, imagínense, en la conexión a la base de datos, si yo la tengo que hacer, primero que no la vamos a hacer, ¿no? Porque ya hay librerías que están hechas y está resuelto eso. Pero si yo tendría que resolver la conexión a la base de datos, bueno, serían algunas cuantas miles de líneas de código. Entonces mi script ya no tendría 59 líneas, tendría tal vez 1500, donde 1450 líneas son todas las necesarias para conectarme a la base de datos. Bueno, entonces eso, ¿cómo lo resuelvo? Hago simplemente un import y todas esas funciones para interactuar con la base de datos quedan almacenadas en memoria y no son parte de esto que escribí a mano. ¿Okay? Esa es la forma, o esa es la utilidad de hacer los import. Recuerden, yo recién había todo esto, lo sacaba de acá, lo tiraba en otro lado y acá simplemente hacía el import. Bien, entonces hecho eso, vamos a cambiar acá, vamos a ver si quedó funcionando entre tantas cosas que hice. Sí, correcto. Y volvemos al ejemplo sin el import. Lo dejamos dentro del mismo script para ver si es un poco más claro el funcionamiento. Entonces, esto que está acá arriba era necesario para dos cosas. Para poder interactuar con el Apache, porque estamos ejecutando el Python dentro del Apache, no lo estamos corriendo en la consola, lo estamos corriendo dentro del Apache. Entonces, la forma de yo poder agarrar las variables, bueno, tendré que importar algunas librerías, que es esto que está acá. Paso seguido, voy a recuperar get, voy a recuperar el usuario y password. El usuario y password que me vienen desde el formulario. El formulario me pasó un usuario y me pasó un password. Esa es la forma de agarrarlo acá. Usuario y password. Esta por ahora la dejamos ahí. Seguimos recorriendo nuestro script. Fíjense, en las primeras líneas es un print, el mismo print que usamos para hacer algo por consola. ¿Ven? Miren, yo acá tengo el mismo archivo que si lo ejecuto por consola, la salida es esta. Fíjense en que me va a imprimir las etiquetas HTML necesarias porque estamos haciendo una página web. Si es una página web, viene codificada con etiquetas HTML. Entonces esta es la forma. Entonces, bueno, seguimos entonces. Estas etiquetas son las necesarias, estos print, donde vamos a imprimir las etiquetas, son las necesarias para poder generar esto primero que tenemos acá arriba. Estas etiquetas que están acá, necesarias en cualquier página web, bueno, nuestro script Python las va a tener que generar. ¿Y cómo las va a generar? Con un print. Print y escribo las etiquetas, todas las etiquetas que son contenido estático. Acá no hay nada que varíe, esto va a ser siempre lo mismo. No importa si el usuario y password es correcto o si no recibí ningún usuario y password. Las primeras etiquetas van a estar siempre. Después se hace una primera evaluación para ver si me llegó un usuario y password. ¿Por qué? Porque acá podría ser que no me lleguen. ¿Qué significa que no me lleguen? Esto. Yo no le estoy pasando ninguna variable a consulta base de datos. Entonces me devuelve una leyenda con un link que dice por favor vuelva a intentar. Por favor vuelva a intentar. Esto que está acá. Por favor vuelva a intentar. ¿Por qué? Porque no llegó o el campo usuario, la variable usuario, o el campo password.
no me llegó, entonces le tengo que pedir por favor que vuelva a intentar. En realidad le tengo que pedir por favor que las mande, ¿no? Y eso lo hago con un link. Fíjense en la etiqueta A, que esta también la habían buscado ustedes. La etiqueta A sirve para generar un link, un hipervínculo. Por eso en ese texto, cuando me acerco con el mouse, me cambia, y si hago clic me envía a la página login, para que otra vez vuelva a ingresar un usuario y un password. Eso hace esta primera línea. Va a chequear si llegó un usuario y un password. Si llegó usuario y password, pasamos a la siguiente. Y ahí lo que vamos a hacer es llamar a la función validar usuario desde base de datos. Función validar usuario desde base de datos. ¿Qué es cuál? La que está acá arriba. A esa función está esperando que le pase dos variables, una llamada usuario y una llamada password. Le paso esas variables que están acá, usuario y password, que son las que recibí en la URL, son las que me envió el formulario. El formulario me envió una llamada usuario y otra variable llamada password. Esos dos campos van a tener valores. Usuario va a ser igual a Andrea y la variable password es igual a este texto que tenemos acá, estos caracteres que tenemos acá. Estamos parados acá, en la línea número 49. Le paso a la función validar usuario desde base de datos Andrea y esos caracteres que están ahí, D, F, F, G, 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 bueno. Se los pasamos a esta función. Esta función está definida acá arriba. Y lo que va a hacer primero es conectarse a la base de datos. Esta es la forma de conectarse a la base de datos. No es el objetivo de esta clase explicarle cómo es la conexión de base de datos. Es solo mostrárselo nada más. Acá lo que estamos viendo es HTML. HTML y un poquito de Python nada más. No es la clase exclusiva para la conexión de base de datos. Así que ahora solo mostrarlo. Establecida la conexión a la base de datos, paso siguiente, realizar la consulta SQL. Consulta SQL hará, como les comentaba recién, el select en la tabla usuarios, buscando por un criterio en particular, que quiero saber si existe este usuario, y en el caso de que exista este usuario, necesito que su clave sea la que me pasaron. ¿Sí? La condición es doble, se tienen que dar las dos cosas. Tiene que existir el usuario Andrea y a su vez el usuario Andrea tiene que tener esta clave. Si es correcto, acá el resultado, fíjense que estamos usando la función len. Esta función len la usamos para determinar el tamaño de una variable de tipo lista, de un array. ¿Recuerdan cuando hacíamos el ejemplo que definíamos un array con colores? Una lista, una variable de tipo lista que le decíamos el color verde, azul, rojo. Bueno, verde, azul y rojo, son tres colores. Si yo hago un len de esa variable lista, me va a devolver 3, porque tiene 3 colores. Bueno, acá ¿qué es lo que busco? Si me halló el usuario y password que le mandé, como yo estoy haciendo un select de privilegio es un campo de la base de datos, si existe el usuario y la clave, me va a devolver un valor, me va a devolver un registro, y si no existe me devuelve 0, porque no lo encontró. No existe el usuario Andrea, o si existe el usuario Andrea, no tiene esa clave que le estoy pasando. Entonces el resultado, el tamaño del resultado será 0, porque me va a devolver 0 registros. Entonces, la variable esta que devuelve la función validar usuario me va a permitir, o voy a tener simplemente dos valores. Me va a devolver o un 0 o un 1. 0 si no lo encontró, 1 si es correcto el usuario y password. Volvemos acá.
validar usuario desde base de datos, la variable respuesta solo admite dos posibles valores: 0 si no lo encontró, 1 si es correcto. Entonces, sabiendo eso, armamos la condición que sigue, que es: si la respuesta es mayor a 0, le va a dar el mensaje de bienvenida al usuario ingresado. Y si respuesta no cumple con esta condición, pasaremos a la otra línea donde se va a pedir por favor ingrese un usuario y password correcto. Fíjense, yo generé dos cajas, una caja llamada caja respuesta OK y otra caja respuesta con error, caja respuesta error. Eso, el resultado de eso visto acá es, fíjense en botón derecho, inspeccionar, lo que me devolvió el servidor fue esto que está acá, una caja llamada caja error y la leyenda por favor ingrese un usuario y password correcto. Eso porque estamos parados acá en esta línea, la línea número 55, caja respuesta error. ¿Cómo va a saber el browser que tiene que ponerme esta imagen que está acá, que dice ops? Bueno, porque eso lo definí en el CSS. En el CSS yo definí que la caja respuesta error tenga una imagen de fondo que sea esta que está acá. Ahora, si el usuario y contraseña ingresados son correctos, vamos a generar un usuario y password que yo sepa cuál es la clave. Ven, ahí cambió la salida, cambió la imagen de fondo. Estoy parado en la línea acá, 52. La caja no es caja respuesta error, sino va a ser caja respuesta OK. Y la línea que le sigue es dándole la bienvenida al usuario ingresado. Volvemos acá. Bienvenida al usuario ingresado. También, fíjense en el texto, el tamaño. El texto no es el tamaño default y no tiene el color negro default. Para que sea esta tipografía más grande y que el color sea color verde es porque lo definí en la hoja de estilo. El documento HTML no dice nada. Acá el documento HTML en ningún lado me dice que la letra tiene que ser más grande o que tiene que ser de color verde. Esto es posible porque yo a mi hoja, a mi página, consulta base de datos.py, la linkeé, la asocié con una hoja de estilo. Estilo para login. Entonces, dentro de estilo para login van a estar las políticas que le digan al browser que la caja de respuesta OK va a tener esta imagen de fondo y todo el texto que escriba dentro de ello será de color verde y tendrá este tamaño. Muy bien. Entonces, repasamos, teníamos una primera página hecha en HTML plano, no va a tener ninguna lógica, no va a cambiar nunca, es contenido estático. Este HTML tenía un formulario y el formulario era la forma de poder mandar datos hacia otro lado. ¿A dónde los mandábamos nosotros? A una página hecha en Python que tiene el objetivo de validar el usuario y contraseña. Esa página hecha en Python y que tiene el objetivo de validar el usuario y contraseña se llama consulta de base de datos.py. Esa está esperando que se le pasen dos variables, una llamada usuario y otra llamada password. Esas dos variables, mediante conexión previa a la base de datos, las va a validar y si son correctas, genera esta página de salida. Muy bien, hasta acá hacemos este primer video. En otro siguiente analizaremos un poco más en detalle lo que es el CSS, que hasta ahora solo lo nombramos y no lo explicamos. Muy bien, saludos.